Zipak le observaba a través de la puerta entreabierta del closet. La niña dormía plácidamente en su cama de sábanas rosas. Su respiración era lenta y profunda. No se veía al oso por ningún lado, pero estaba segura que estaría cerca. Mientras ese cretino estuviera por ahí, no se atrevería a atacar a la niña. Pero el tiempo apremiaba. Próximamente la niña tendría su primer ciclo menstrual. Zipak podía olerlo, y entonces todo habría terminado. Si quería tomar su cuerpo y mezclarse entre los hombres, debía tomar al infante antes de que éste tuviera su primer cambio hormonal. Si no, la humanidad de éste sería demasiado para el reptil, y su sangre la envenenaría. Zipak asomó su cabeza dentada por la puerta del closet, solo para encontrarse con el oso, que hacía rondas con su mosquete de juguete al hombro y su uniforme de guardia inglés. Ambos sabían que en un enfrentamiento frente a frente, el oso tendría la ventaja. Al fin y al cabo, contaba con el poder infundido por la inocencia de la niña. Zipak llevaba 4 años espiando a la niña, y durante ese tiempo había estado preparándose para cuando llegara el momento. Pero cuando el plan estaba por realizarse, apareció el oso. Un regalo de cumpleaños para ella. Al principio, no creía que pudiera ser una amenaza. Ni siquiera se lo preguntó. Para ella era un juguete. Pero al llegar la noche, todo cambió. Zipak salía del armario para grabar el último símbolo sobre el alma de la niña. Avanzaba lentamente sobre sus 4 patas. Al llegar al pie de la cama, el cocodrilo se alzó en las patas traseras y, descubriéndose de la capucha, comenzó a recitar el encantamiento. Cuando las sábanas empezaron a removerse, apareció. El oso estaba de pie, viendo a los ojos al cocodrilo. Una sonrisa extraña cruzaba su rostro, los puños en alto y en posición de ataque. Al principio, Zipak decidió ignorarlo, pues ¿qué podría hacerle a ella un oso de felpa? Pero el oso saltó sin dudarlo un instante y sin advertencia alguna comenzó a golpear al cocodrilo. Los puños de este parecían de concreto y el canto se interrumpió de inmediato. Lanzó sus garras hacia adelante para despedazar al impertinente oso, pero este emitió un brillo que se reflejaba desde el alma de la niña. Ella se dio cuenta entonces. La niña alimentaba al pequeño oso con su inocencia, haciéndolo increíblemente poderoso. Zipak corrió dentro del armario y regresó a su propio plano, pensando en qué podría hacer para derrotar al oso. La niña perdería su inocencia al llegar su primer periodo, y en ese momento ya no serviría para los planes del cocodrilo. Pero mientras tuviera inocencia, el oso seguiría siendo más poderoso que ella. Había que deshacerse del oso, pero a través de los días, ella se dio cuenta de que la niña no se desprendía del oso más que para lo indispensable, y aún los últimos meses, en los que el oso ya no dormía con ella, aún se encontraba en la habitación. La inocencia de la niña ya no era tan fuerte, pero el oso había encontrado el mosquete y el uniforme, y Zipak tenía miedo. Temía que el oso fuera más poderoso ahora que estaba armado, y no quería correr el riesgo. Además, ya sabía cómo deshacerse de él. No sería fácil, pero el plan era casi perfecto. Había empezado a maquilar después del primer enfrentamiento y estaba por ponerlo en práctica. Si todo salía bien, su reinado comenzaría pronto. Sabía que la niña no merecía vivir, al menos no más que ella. Esa vida debía pertenecerle. Ella la necesitaba. Ella sí le daría un buen uso. La niña nunca podría lograr ni la mitad de lo que ella podía. Ni siquiera era muy inteligente, ni muy bella, ni trabajadora. Ella necesitaba esta vida. Muchos años de existencia y no sabía lo que era vivir. Y la niña que ahora dormía en esa cama estaba llena de vida, de energía, de vitalidad.
y ni siquiera se daba cuenta de ello. Eso no era justo, pero ella tenía la solución y el tiempo apremiaba. En cualquier momento, la niña recibiría su bautismo de sangre y el veneno que corría por las venas de ella la empujaba a tomar la vida del infante. La mataría. Sí, la mataría. La mataría si no lograba fundirse con ella. Por un momento, este pensamiento hizo hervir la sangre de Cipactli y pensó salir a enfrentar al oso. Una batalla épica. Morir o matar. Pero no. Cipactli sabía esperar. Ya lo había hecho mucho tiempo. Era su gran virtud y debía utilizarla para lograr su objetivo. Tranquila, 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 se dijo a sí misma. Y entonces sonrió. Cipactli se deslizó dentro de las sombras del armario de la niña para aparecer debajo de la cama de la hermana mayor. Sí, la hermana mayor. Un tiempo ella había sido el prospecto, pero la suerte no había estado de su lado. Ella ya había perdido su inocencia durante los primeros meses de asedio. Cipactli se había enfocado en la menor. Ahora era tiempo de usarla para lograr su plan. Había estado marcando el alma de la niña por meses. Después de preparar un ritual nuevo, se arrastró fuera de la cama y volteó expectante para buscar alguna amenaza. Nada a la vista. Salió y miró alrededor. La adolescente dormía semidesnuda, descubierta por las sábanas. El veneno en Cipactli le hizo arder la sangre. Ella quería un cuerpo así, atlético, una piel suave y aperlada, un aroma dulce y fresco, pero tendría que conformarse con la niña. Al salir de bajo la cama y levantar el rostro, se quedó inmóvil y un sudor frío corría por su cuello. Frente a ella estaba un conejo de felpa, viéndola a los ojos, su mirada vacía y penetrante. Cipactli estuvo a punto de regresar bajo la cama, pero el conejo no se movió. Ella se acercó cautelosa y tocó al conejo con su larga garra. Este desprendió un brillo que quemó las garras del cocodrilo y un brillo apareció en los ojos del conejo. Estaba en hibernación, pero seguía protegido por su poder. No importaba. Mientras estuviera dormido, no importaba. Así que Cipactli se dirigió a la cama. Subió postrándose sobre ella. Hubo que emplear toda su voluntad para no desgarrar la piel de la joven, pues el deseo de ser ella era muy grande. Arrancándose una escama de su piel, cargada del veneno que corría por sus venas, y levantando la cabeza de la joven que se revolvía y luchaba bajo su somnolencia, abrió su boca y depositó la escama bajo su lengua, sosteniendo su cabeza hacia arriba para que no pudiera escupirla, y grabando el último símbolo, su alma. La joven se convulsionó y despertó de su sueño gritando, solamente para encontrar la habitación vacía. El veneno estaba ahora en su sistema y la cola del cocodrilo se escondía bajo la cama. El ritual estaba completo. Al día siguiente, Cipactli observaba a través de los espejos lo que sucedía en la casa. La joven estaba aterrada y sospechaba que algo muy malo había sucedido. Se sentía perseguida y en cada sombra, en cada rincón, tras cada esquina, había un peligro de muerte. La felicidad de la joven, su jovialidad y fuerza, su voluntad y su amor por la vida, su ilusión de vivir y de lograr sus metas, estaba rota por el veneno de Cipactli.
y empezaba a menguar. La joven se mostraba cansada y hastiada, desinteresada y deprimida. Al cabo de unos días, las peleas no se hicieron esperar. La joven se gritaba con sus padres y estos la castigaban solo para que ella ignorara los castigos y se escapara de casa. No podía dormir. No quería hacerlo. La niña asustada se refugiaba en la habitación y una vez más en los brazos del oso. El oso brillaba ahora mucho más en las noches, pero eso no era un problema. Zipactli lo había previsto y era lógico que sucediera. Ella había vivido mucho tiempo y lo sabía. Hasta las más grandes estrellas brillan más antes de morir. Solo esperaba que no fuera demasiado tarde. Después del primer golpe a la voluntad de la joven, el cambio se dio de una vez. Las peleas se detuvieron, pero la joven había perdido el interés en su propia vida. Deambulaba por la casa, casi no comía, ya no salía con sus amigos, no pedía permisos y cada noche, todas las noches, las pasaba en vela con el corazón latiendo apresurado en su pecho, un sudor frío corriendo por su cuerpo. Cubierta con las sábanas hasta la cabeza, intentaba dormir. Pero cuando estaba por lograrlo, el cocodrilo salía de su escondite y rozaba la cama con su cola, solamente para perderse entre las sombras. La joven salía de su estupor sobresaltada y no podía conciliar el sueño hasta que Zipactli consideraba que había sido suficiente por una noche. Una de estas noches, la joven, harta de que sus miedos irracionales sobre monstruos bajo la cama la mantuvieran despierta, salió de su habitación y se dirigió a la cocina por un vaso de leche tibia, algo que sabía podría ponerla a dormir fácilmente. Al regresar a su habitación, escuchó un ruido que llamó su atención. Asomó la cabeza en la habitación de su hermana, pues escuchó las garras de Zipactli arañando la puerta del closet de la niña. Al asomarse la joven, descubrió a su hermana profundamente dormida, abrazada de su oso. La joven sonrió y por un momento todo su miedo y su tormento desapareció. Se acercó y besó a su hermana en la frente y la cubrió bien con las sábanas, rozando por un segundo al oso de felpa. Zipactli veía toda la acción desde su puesto en el closet y rió, una amarga risa dentro de sí misma, y con un encantamiento recitado en su mente, puso a dormir a su escama dentro de la joven. Así fue que, regresando a su habitación con el vaso de leche, volvió a meterse a la cama. Se olvidó incluso de beberlo y cayó en un sueño profundo. Al día siguiente, ella se despertó de un humor excelente, tanto así que sus padres, que ya estaban preocupados y cavilando qué podrían hacer para ayudarla, se sorprendieron y, creyendo que ese problema se encontraba bajo control, se comportaron alegres y en buena disposición con ella. Zipactli, desde su posición en los espejos, sonrió y esperó. La noche llegó y los terrores nocturnos regresaron. La joven se levantó de la cama con un grito ahogado de furia y se paseó por la habitación con las manos en el rostro, jalándose el cabello, pero sin poder desprender su mirada del suelo, esperando el momento en que algo la tomara por los tobillos. Decidió, como muchas veces antes, dormir con la lámpara de mesa encendida, pero no era suficiente. Se lavó el rostro, leyó un libro, pero nada despegaba sus ojos del armario, del espejo de su cómoda. Así que una vez más, después de varios intentos fallidos, fue a la cocina por un vaso de leche tibia. Regresó a su habitación, lo bebió y se recostó. La leche tibia la arrollaba y le metía una somnolencia tal
que Zipacli dudaba que pudiera reavivar su control tan pronto esta noche. Pero en lugar de esforzarse en intentarlo, dejó que ella cayera dormida y salió del closet. El lagarto se levantó y arrancó una segunda escama de su cuerpo, trazando sobre ella con su propia sangre un símbolo de poder. Ella sabía que estaba usando demasiada energía en esta joven, pero era necesario esperar, y era necesaria tanta energía. Todo sería en vano. E inclinándose sobre la joven, depositó la escama en su boca y sostuvo su rostro entre sus manos. La joven abrió los ojos de inmediato y solo por un segundo pudo ver los ojos amarillos de la bestia y parte de una serie de colmillos afilados. Zipacli sonrió y desapareció bajo la cama. La joven gritó, desgarrándose la garganta, lágrimas corriendo por sus mejillas, abrazada a sí misma. Nunca se había sentido tan vulnerable. Los días que siguieron había quedado presa de una paranoia a niveles insospechados. No dormía, y aún de día con el sol en lo alto, evitaba los espejos, las sombras, su propio armario. Cada noche se volvía peor, pues en cada esquina veía esos ojos amarillos y esa serie de dientes. Pero cada vez que enfocaba la mirada sobre ese punto, Zipacli ya había desaparecido. A pesar de que el tiempo apremiaba y de que su objetivo aún no se veía claro, Zipacli estaba disfrutando mucho su juego, pero sin dejar de estar consciente de la niña. Así que con esto en mente, y sin dejar que la ansia se apoderara de ella, se deslizó a la cabecera de la joven y muy lentamente dejó escapar su aliento en su oído. El efecto fue inmediato. La joven saltó de la cama y corrió fuera de su habitación desesperada, corriendo hacia la habitación de sus padres, pero una vez más escuchó esas garras desde el cuarto de su hermana, y aunque su miedo era mayor que ella misma, el amor por su pequeña hermana logró vencerlo, y sin dudarlo entró a la habitación, solo para encontrarla plácidamente dormida. Ella podía escuchar las garras en el closet y ver las sombras arremolinarse alrededor de la cama de sábanas rosas. Pero nada llegaba a su hermana. Ella estaba protegida por algo que ella no tenía. Sus ojos recorrieron la cama de su hermana y se posaron en el oso. Sonrió y regresó a su habitación. Tomó su conejo de peluche y se acostó a dormir. Pero el conejo estaba dormido. Sin inocencia que lo alimentara, no podía defenderla. Así que durante una noche más, la joven no logró dormir, menos aún cuando Zipacli, en una racha de inspiración y creatividad, se escurrió bajo la cama y arrastró al conejo bajo la misma, dejando a la joven boquiabierta y sollozando. A la mañana siguiente, Zipacli se movía a través de los espejos siguiendo a la joven, esperando que su ardid de la noche anterior, que le provocó varias quemaduras a lo largo de los dedos y las garras por el contacto con el conejo, rindiera frutos. La joven bajó a la mesa con una actitud defensiva y molesta a causa de sus miedos que consideraba estúpidas alucinaciones de una niña, y obviamente por culpa del insomnio. Al sentarse en la mesa, pudo ver a su hermana, fresca y jovial, disfrutando de su desayuno, dedicándole una amable sonrisa llena de amor, invitándola a sentarse, para luego contar el sueño más maravilloso que había tenido en su vida. Esto provocó un vacío dentro de la joven, un vacío que existía desde que Zipacli había plantado su escama dentro de ella, pero del que no se había percatado. Un vacío que se estaba llenando con furia, con desesperación y envidia. ¿Por qué ella?
su propia hermana, que tenía cosas más importantes que hacer. Una vida más difícil y atareada no podía obtener nada de sueño. Y esta niña disfrutaba de todo y nada le preocupaba. No era justo. Ella también quería eso. Añoraba regresar a esa infancia y no preocuparse de nada. Más importante, ella quería un protector, uno como el de su hermana. Ella quería al oso. De pronto todo tuvo sentido. Era el oso. El oso era la causa de la felicidad de su hermana. El oso la cuidaba. El oso podría hacer que ella durmiera y dejara de tenerle miedo a los monstruos. El oso. El oso. Cipactli pronto sintió la conexión hacerse más fuerte. Sintió las escamas dentro de la joven siendo absorbidas y el veneno correr por su torrente sanguíneo. Su cuerpo no lo combatía, lo asimilaba, y la amargura llenaba su estómago, sus pulmones y su corazón. Podía sentir cómo el vacío se llenaba, y por una fracción de segundo los ojos de la joven brillaron en amarillo. Sí, por fin el ritual estaba en su máxima expresión. Por fin la joven se sentía como Cipactli, aunque de una forma más moderada. Por fin odiaba a su hermana y le arrebataría lo único que la protegía, el oso. Entonces Cipactli lograría su objetivo y caminaría nuevamente entre los hombres. Por fin, viva. Los segundos nunca habían corrido más lento para Cipactli, pero ella sabía que podía esperar. No podía equivocarse y no podía dejar su vigilancia sobre la joven. Esta era la última noche. Esta noche lograría su objetivo. Había pasado años esperando este momento. Aunque los minutos se volvieran siglos, no importaba, porque sabía que al final lo lograría. Ya no había nada que se interpusiera entre ella y su objetivo. La joven se sentía más tranquila y llevó su día normal. Solamente al ver a su hermana, esa furia emergía, una furia acompañada de un terror inmensurable. Ella sabía que si no lograba conseguir al oso, no podría seguir viviendo. Estaba decidida. Conseguiría al oso. Así que, excusándose para ir a su cuarto, subió las escaleras y, tomando al oso, lo escondió en su mochila y lo llevó a su habitación, guardándolo en el closet en la parte superior. La noche llegó y la niña se quejó de que su oso no estaba, pero ya era una niña grande y sus padres insistieron en que ahora debía aprender a dormir sin él. Eso sería lo mejor, y ella estaba de acuerdo. De hecho, antes del cambio en su hermana, ya no dormía con él, pero ahora creía que lo necesitaba. Sus padres insistieron en que se fuera a dormir y ya mañana buscarían al oso. La niña aceptó a regañadientes y su hermana sonreía desde el sillón, ignorando el libro de álgebra que descansaba en su regazo. Cipactli se retorcía de satisfacción. Entre las sombras y tras los espejos, saboreándose la carne fresca y el aroma de vida que siempre se le había negado desde que tomó conciencia de su existencia. La noche llegó y la joven abrazaba al oso bajo las sábanas. Cipactli asomó su cabeza por el closet y lo vio, peleando por librarse de su brazo, pero sin la energía de la niña. Este estaba reducido a un estado de cansancio que lo dominaba. Cipactli mostró su rostro solo para que el oso la viera, y este desesperó.
Sabía que algo malo pasaría si no regresaba con su protegida, y justo cuando estaba por librarse, Zipacli bufó, y alterando el sueño de la joven, ésta reforzó su agarre sobre el oso, sofocándolo y metiéndolo en un prolongado estado de hibernación, al igual que el conejo que descansaba sobre la repisa y que no se daba cuenta de que una gran tragedia estaba por acontecer. Zipacli reptó entre las sombras. Sí, entre las sombras de la casa y los espejos, en un último viaje. Las ansias la corrían por dentro, pero estaba decidida a dejar que las cosas se dieran. Regresó a la habitación de la niña y se descubrió el rostro de la capucha, y soltó el manto levantándose desnuda frente a la cama de la niña y subió. La niña se quejó en su sueño. Una pesadilla se filtraba entre sus sueños más felices. La presencia del cocodrilo alterando su mente. Pudo sentir cómo el último signo era grabado en su alma. Pero su estupor era grande y el poder de Zipacli la mantenía inconsciente. Zipacli rezó el último cántico y su cuerpo se desintegró, convirtiéndose en una serie de escamas que al caer sobre el cuerpo intranquilo de la niña se clavaban en su piel y la contaminaban. La conciencia de Zipacli observaba flotando sobre la cama el momento en que su sangre dominara la sangre humana e infantil, el momento en que el cuerpo ya no podría resistirse a su dominio. Cuando ese momento llegó, Zipacli soltó una carcajada. Por primera vez en su existencia se reía de felicidad, una risa fresca y sincera que nunca había escuchado. Descendió sobre la niña y sintió que su nuevo hogar la recibía con un calor insospechado, como una chimenea en un gran salón. Zipacli abrió los ojos y sintió su nuevo cuerpo. Olfateó su nuevo aroma. Se puso en pie y probó sus nuevas extremidades, y sin pensárselo un segundo, volteó a ver el armario, creyendo ver un par de ojos observándola. Un miedo frío recorrió su espina y se rió. Ahora era una niña humana. Ahora ella también debía cuidarse de los monstruos debajo de la cama. Fue al cuarto de su hermana y tomó al oso entre sus brazos, llevándoselo a su habitación. El oso despertó de su estupor y vio a su protegida. Nada había pasado. El oso nunca notaría la diferencia. Zipacli estaba viva y ahora comenzaba su reinado. Esperamos que hayas disfrutado de este cuento ilustrado. Gracias por ser parte del Depósito de Relatos. No olvides compartir tus historias favoritas con tus amigos. Y por favor, deposita tu sugerencia en nuestra caja de comentarios. Sin más por el momento, que tengas un excelente día, tarde o noche, y hasta pronto.